Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Gracias especialmente a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo por acompañarnos en estas jornadas. Hoy procederemos a la clausura de seguramente el acto sindical más importante que hacemos desde el punto de vista de la acción sindical. Se trata de grandes debates en relación a los temas que luego van a componer fundamentalmente las mesas de negociación de los convenios colectivos, haciendo balance de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Creo que el balance es un balance que tiene claros y oscuros. Claros porque se ha demostrado que donde hay presencia del sindicato, donde tenemos capacidad de movilización, los convenios colectivos han salido en unas condiciones dignas. Claros porque la cláusula de revisión salarial ha pasado de cubrir al 10% de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país a más del 26%. Claros porque yo creo que hemos roto con las expectativas de aquellos que pensaban que los salarios en nuestro país no iban a subir en relación con el incremento de los precios. Oscuros también, porque la media es del 2,6%, aunque es cierto que si eso lo analizamos incluyendo todos los aspectos de los convenios colectivos salariales, se incrementa, porque ese dato es un dato que se deduce del aumento de las tablas salariales. En los convenios suben más cuestiones que las tablas salariales. Ahí no está incluido tampoco la revisión de los salarios que se está produciendo en esos momentos, pero en todo caso muy lejos del nivel de inflación que ha tenido nuestro país durante el año 22, muy lejos de la inflación subyacente, que además este mes ha superado de manera dramática a la inflación media en nuestro país, y eso todavía agrava el aspecto negativo sobre el salario, porque quiere decir que aquellos productos que más influyen en la vida de los trabajadores y las trabajadoras están en esas condiciones. Pero vamos con perspectivas y con fuerza. Creo que la COE ya sabe que o hay negociación y acuerdo o va a haber conflicto. Creo que la COE sabe que además ese conflicto va a ir creciendo. Creo que la COE sabe que las organizaciones sindicales, comisiones obreras y la UGT estamos decididos a coordinar y a trabajar para que esas movilizaciones se visualicen de manera más masiva que ocurrió en el año 22, donde ha habido muchas, pero han sido muy en los entornos de los convenios colectivos. Aquí vamos a hacer sumar los diferentes convenios colectivos para ir a movilizaciones de carácter más general, y creo que estamos a tiempo de evitar todo eso en la mesa de la ANC, y yo en ese sentido vuelvo a llamar a la patronal a esa mesa, vuelvo a llamar a la patronal al diálogo, vuelvo a llamar a la patronal al acuerdo. No hay ninguna razón en este país para que no suban los salarios. Ya no solo lo decimos los sindicatos, lo dice el Banco de España, lo dice el Banco Central Europeo, lo dice el FMI, porque efectivamente los beneficios empresariales están siendo absolutamente groseros en un país donde hay colas de hambre, donde sabemos que las personas que menos ganan no llegan a final de mes, groseros en un país donde el incremento de los precios hay una parte muy importante que viene como consecuencia de ese abuso, de esa usura de una parte muy importante de las empresas de nuestro país, que efectivamente sube los precios para tener más beneficios, no para subir los salarios a los trabajadores, sino para tener más beneficios. Y hoy ya, como hemos dicho a primeros de año, se está viendo subir los precios de manera muy importante, acogiéndose a algunos factores que tenían que ver con la energía, que tenían que ver con la subida de los productos que se utilizan para
poder construir esos precios, y hoy hemos visto que el precio de la energía ha bajado de manera importantísima. Todos y todas lo hemos visto. Yo he visto mi recibo de la luz del mes de diciembre y he podido ver hasta qué punto ha pegado una bajada absolutamente brutal, por debajo de antes de la crisis. Se ha bajado los precios de los alimentos. ¿Ustedes han visto que hay alguna cafetería que haya bajado el precio del café? ¿Ustedes han visto que haya algún horno que haya bajado el precio del pan, cuando el elemento fundamental que situaban era justamente el precio de la energía como el que estaba incrementando los precios? Hay que repartir la riqueza que se está generando en nuestro país, y ese es el elemento fundamental que nosotros vamos a tener durante el año 23 a través de los salarios. Ministra, ¿por qué no se ha pedido todavía el salario mínimo? ¿Por qué no se ha dado...? Perdón. Un pasito para adelante. Sí, es que soy pequeñita, así. Bueno, pues... es que soy pequeña, tengo un pequeño problema. Nada. Venga, pues... a ver, ¿así? Venga. Bueno, pues buenos días, gracias por su presencia. Me van a permitir que les dé las gracias al secretario general de la UGT, a la UGT en su conjunto, por haberme invitado hoy en estas jornadas que, sin lugar a dudas, para nuestro país son de enorme importancia. Les digo siempre que el sindicalismo ensancha la democracia, la UGT también de manera singular, y sobre todo la ensancha porque consigue que tengamos vidas mejores. La reflexión que han hecho en estas jornadas acerca de la acción sindical, de la negociación colectiva, es una de las tareas principales de nuestro país. Es esa, digamos, que herramienta que permite equilibrar las fuerzas entre el trabajo y las empresas. Y yo, desde luego, le quiero dar la enhorabuena a Pepe Álvarez por este debate que tienen, que ya han tenido en otras ocasiones, que soy consciente que sirve para mejorar al sindicalismo en el conjunto de España, pero lo más importante es que lo llevan a la vida real de las negociaciones de las empresas. Y, por tanto, querría saludar, desde luego, esta invitación, y creo que no es casual, como he dicho en la intervención, que uno de los objetivos de la reforma laboral del Partido Popular fuera desmantelar el equilibrio de la negociación colectiva en nuestro país, equilibrio que hemos, desde luego, reconfigurado con la norma que hemos aprobado en el año 21. Por tanto, quería darle las gracias a la UGT y felicitarla por estas tareas. Ministra, ¿por qué no se ha subido todavía el salario mínimo? ¿Qué problema hay ahí? Y si la cifra si tienen ya una cifra y si se va a acercar a los 1.100 euros que piden los sindicatos. Y otra cosa, ¿qué opina sobre la legislación sobre el aborto que están planteando el Gobierno de Castilla y León? Bueno, en primer lugar, no hay ningún problema en la mesa del salario mínimo. Recuerden ustedes que la convocamos antes de acabar el año y hemos convocado varias mesas arrancado el año, y va a ser con absoluta normalidad, igual que todos los años, y vamos a dialogar con los agentes sociales. Conozco bien lo que piden los sindicatos, he escuchado a Pepe Álvarez hoy y conozco bien también lo que pide la patronal española. Lo que voy a hacer, no sé qué día, pero convocaremos la mesa de diálogo social para justamente abordar esta materia. Sí les digo que vamos a subir el salario mínimo interprofesional, y lo vamos a hacer de manera relevante por una sencilla razón, y es que estamos viviendo una crisis y no son los salarios los causantes de la inflación en nuestro país ni en el conjunto del mundo, y por tanto no pueden ser los que salgan golpeados de esta crisis. Es fundamental para la salida de esta crisis el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios. Es fundamental. También lo es en la eficiencia económica del país, y por tanto, desde luego, con carácter inmediato, no sé el día, los convocaremos. En segundo lugar, Alberto Núñez Feijóo tiene un matrimonio de conveniencia peligrosísimo con Vox. Lo acabamos de ver. Sí les digo que en nombre del Gobierno de España vamos a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el conjunto del país. Y me parece que el señor Feijóo tiene que garantizarle a las españolas en cualquier territorio, desde luego, nuestros derechos. Es gravísimo.
Desde luego, no va de una incorporación de la que se presume mucho con su carácter moderado. Va de que ese matrimonio de conveniencia es real y es absolutamente peligroso para la democracia en nuestro país y también para la democracia feminista en España. Por tanto, pido al señor Feijóo que rectifique este Gobierno y, desde luego, que garantice a las españolas de esa comunidad autónoma que van a ver, desde luego, con identidad de derechos garantizados sus derechos sexuales y reproductivos. Presidenta, acabamos de conocer el dato definitivo. Acabamos de conocer ya el dato definitivo de IPC del mes pasado. Ha bajado, pero los precios siguen altísimos. ¿Qué va a pasar con la cesta de la compra? Bueno, les vengo diciendo que donde actúa el Gobierno de España bajamos los precios, sin lugar a dudas. Hemos conseguido bajar los precios de la energía de manera singular. Pero les vengo diciendo también que hay sectores, como es el sector de la alimentación, que pienso que hay que mejorar. Es evidente que es imposible para una familia de nuestro país hacer la cesta de la compra. Lo vengo diciendo hace tiempo y, por tanto, considero que de la misma manera que hemos demostrado que donde el Gobierno actúa bajamos los precios, tenemos que dar un paso más, porque con rentas salariales de 1.000 euros, de 1.200 euros, no se puede realizar la cesta de la compra en nuestro país. Y esto es una evidencia. Es una evidencia. El dato hoy es contundente, es del mes de diciembre. Vamos a ver lo que pasa en el siguiente mes, pero creo, de manera singular, que una cifra de IPC en la alimentación cercana al 16% es imposible para una familia española. Por tanto, creo que tenemos que seguir trabajando desde el Gobierno para mejorar uno de los principales aspectos que genera, desde luego, no solamente desigualdad, sino mucho malestar en nuestro país. Una pregunta más solo. Una pregunta más. Presidenta, en pensiones, le queríamos preguntar cómo va la negociación con el ministro Escrivá respecto al periodo de cómputo, si hay acercamiento en ese sentido. También, cuando ha dicho de forma inmediata el salario mínimo, ya prácticamente todos los países europeos lo han subido. Si podíamos acotar un poco si cree que la semana que viene se cerrará. Y también la última, saber que ha comentado sobre el derecho de huelga, ha comentado que algo sobre regular el derecho de huelga, si podía ser más precisa respecto a la intervención. Gracias. Vale, a ver si soy capaz de... La primera, ¿cuál era? Pensiones. Perdón. Permítanme, soy vicepresidenta del Gobierno de España y respeto absolutamente la mesa de diálogo social que el ministro Escrivá está liderando y, desde luego, lo dejo ahí. Quedo a resultas de lo que esa negociación saque adelante, como no puede ser de otra manera, igual que cuando dirijo negociaciones en el diálogo social, lo hago, ¿no? Sí quiero destacar que si hoy llega a gobernar el Partido Popular en España, no se hubieran revalorizado las pensiones de conformidad con el IPC real. Y esto es muy importante para este país. Lo quiero poner en valor para que no olvidemos que si gobernase el Partido Popular en España no se hubieran revalorizado con la que está cayendo en términos de inflación las pensiones al IPC. Por tanto, desde luego, lo que me gustaría es dejar trabajar al ministro Escrivá en la mesa del diálogo social y, por supuesto, que ojalá seamos capaces de seguir mejorando el sistema público de pensiones, que me consta que quedan muchísimas tareas por hacer. En segundo lugar, sé muy bien que les gustan los plazos. No sé ni qué tengo la semana que viene, créanme. No sé si tengo convocada esa mesa, sé que alguna mesa tengo convocada, pero sin lugar a dudas saben una cosa, y es que la aplicación del salario mínimo interprofesional va a ser con carácter retroactivo. Por tanto, quiero dar certeza y tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras y también a las empresas españolas de que esto va a ser así. No puedo contestarle a esta pregunta porque, sinceramente, no sé ni la agenda que tengo en la semana que viene. Y bueno, he hecho una reflexión que creo que tiene que ver con algo que vengo diciendo estos días, ¿no? Y es verdad que desde el día que hemos llegado, el primer día que hemos llegado al Gobierno en este país, no hemos hecho más que recuperar derechos. Pero también les digo que queda una tarea principal, que es la renovación completa del marco legislativo del trabajo y acomodarla al siglo XXI. He puesto un ejemplo. Esta norma es preconstitucional.
Decía también hoy que hemos modificado una norma que tiene que ver con el Estatuto del Artista, que es del año 85. Por tanto, créanme, esto solo es el comienzo. Esto solo es el comienzo. Estoy convencida, lo decía ayer, que vamos camino a una década progresista en nuestro país. Va a ser con el mundo del trabajo dentro, sin lugar a dudas, y desde luego las tareas que quedan son muy relevantes y desde luego con debates que también creo que son apasionantes. Por tanto, seguiremos el Gobierno de España recuperando derechos desde el día 1 hasta el último de la legislatura, pero también sabiendo que queda todavía muchísimo por hacer. Perdonad que la vicepresidenta se tiene que ir a Barcelona. Desde el 1 de enero lleva en vigor la reforma del reglamento de extranjería y esto es para que las empresas puedan contratar a extranjeros de una forma más sencilla. Pero ¿cómo está el mercado laboral en España? Bueno, desde el 1 de enero efectivamente hay la posibilidad de que se puedan contratar personas en nuestro país, que yo creo que va a favorecer la integración de personas que hace años que están en nuestro país y nos va a permitir poder utilizar la mano de obra que hay en nuestro país para cubrir algunas de las demandas que tenemos. Yo quiero distinguir esto de una nueva situación que se puede producir en función del desarrollo del catálogo de profesiones que no sé, de difícil cobertura, que hay un debate abierto en el seno del Gobierno, que posibilitaría la contratación en origen de manera muy abierta de personas para trabajar en casi todos los sectores, de acuerdo con algunas de las informaciones que conocemos del catálogo de profesiones que se quiere abrir. Y en ese sentido quiero ser absolutamente claro. Nosotros somos un país que tiene 2.700.000 personas, 2.800.000 y pico personas que buscan empleo. Es un país, por tanto, que no necesita ir a contratar en origen, porque esas personas pueden ocupar la inmensa mayoría de los puestos de trabajo que hipotéticamente, y digo hipotéticamente porque todo se basa en estudios, no en realidades, parece que se necesitan para el sistema productivo español para los próximos tiempos. Y ese es el camino. Nosotros tenemos un problema muy serio con los servicios de empleo de las comunidades autónomas. Los desempleados se inscriben en los registros de empleo en general. Hay comunidades que lo hacen mejor, otras peor, pero en general, y ya está. Lo que hay que hacer no es solo que las personas que no tienen empleo se inscriban, sino que a las personas que no tienen empleo se les oriente, por tanto que haya personal de orientación suficiente, se les forme, se les pueda dirigir hacia esos empleos, hacia esas profesiones, que hay estudios que plantean que se necesitarán en el futuro, porque yo creo que un país con 2.800.000 desempleados, por lo menos, más de 3 millones según la EPA, es un país en el que no se puede decir que no hay trabajadores para cubrir los puestos de trabajo que tenemos en nuestro país. Creo que hay suficientes personas para poder hacerlo, y lo que se trata es de que el Estado, ahora que efectivamente las cifras de desempleo bajan en nuestro país, que todavía son muy altas, pero que han bajado en nuestro país, que podamos aprovechar para poder llegar al pleno empleo si es posible, y si no, lo que más se le asemeje. En todo caso, la contratación en origen en nuestro país ha de hacer en aquellas cuestiones que claramente
se demuestre que por su especialidad, que después de haberlas demandado y que todos los desempleados de nuestro país hayan recibido la posibilidad de ocupar uno de esos puestos de trabajo, pues finalmente no lo puedan cubrir. Y cuando digo trabajadores de nuestro país, lo quiero dejar meridianamente claro. Me estoy refiriendo a todas las ciudadanas y los ciudadanos que están en nuestro país. No estoy distinguiendo nacionalidades ni momentos de llegada. Estoy refiriéndome a todos los trabajadores y las trabajadoras que viven en nuestro país. Pepe, desde UGT han sido siempre muy críticos con el tema de los fijos discontinuos a la hora de contabilizar el paro. No sé si desde el Ministerio les han informado ya si en los próximos datos podremos conocer qué fijos discontinuos están activos y cuáles no. Bueno, nosotros no hemos sido muy críticos. Yo quiero dejar meridianamente claro que el sistema no se ha cambiado. Estamos con el sistema de contabilización del desempleo que siempre se ha utilizado en nuestro país. ¿Cuál es la circunstancia que ha cambiado? Pues que afortunadamente la reforma laboral ha hecho aflorar que trabajos que tenían carácter temporal ahora tienen carácter fijo de temporada, discontinuo, de acuerdo con el trabajo que estamos realizando. Yo creo que en ningún caso ese dato cambia la actual situación de empleo o de desempleo que hay en nuestro país. Miren, de los 7 millones de trabajadores y trabajadoras que se han hecho indefinidos en nuestro país, solo 500.000 tienen carácter de fijo discontinuo. Estamos hablando de un porcentaje realmente bajo. Pero hay otro dato que tampoco se nos puede escapar, que nunca en la historia de nuestro país la tasa de trabajadores inscritos en las oficinas de desempleo es tan coincidente con la encuesta de población activa que es la EPA, lo cual demuestra que en España hay menos desempleo camuflado que ha habido nunca en nuestra historia. Porque si realmente estuviera maquillando las cifras de trabajadores inscritos, la EPA, que es una encuesta que le preguntas a las personas que están desempleadas, efectivamente aparecería mucho más diferenciada de la tasa de inscritos. Si la tasa de inscritos y la EPA prácticamente nunca en la historia de nuestro país han estado tan juntas, quiere decir que los datos son, creo que, plenamente fiables. Pero es cierto que si hay un gran interés en ese elemento, a mí me parece que lo hay que situar, sobre todo porque creo que detrás de las críticas que se hacen en relación con este tema, lo que se está intentando es desprestigiar los efectos tan positivos de la reforma laboral. Se quiere cuestionar la reforma laboral. Y yo les quiero decir que me encuentro por las calles cada día decenas de personas que me saludan, que son fijos discontinuos y que me dicen, finalmente, podemos hacer vacaciones, finalmente podemos visualizar un futuro diferente, porque ahora ya sabemos que cuando vuelva la temporada tendré la opción de volver a trabajar, que hasta ahora tenía un trabajo temporal y podía tener la opción de volver a trabajar o de no volver a trabajar. Esa es una diferencia que para las personas que estaban en esa situación de temporalidad pues es fundamental. Estatuto del becario, dice la vicepresidenta que espera cerrarlo pronto. UGT ya firmó un documento hace meses. ¿Estáis abiertos a que haya algún cambio o descartáis que haya algún cambio para sumar a la COE? Bueno, hay una nueva propuesta que ha llegado del Ministerio que estamos valorando. Yo quiero saber primero si la COE está en la línea de volver al diálogo y a la concertación. Si lo está, nosotros vamos a hacer lo posible porque el estatuto del becario salga con el máximo consenso posible. Eso sí, el becario tiene que pasar a ser becario. El becario tiene que obedecer a las razones
que establece su contrato. Y, por tanto, en ningún caso el becario puede hacer trabajo efectivo. Y eso es una cuestión que tiene que quedar meridianamente clara en el Estatuto del Becario, y es una cuestión que tiene que garantizarse por parte de la Inspección de Trabajo que va a ser así. ¿Nos puede dar una valoración de los datos de IPC, el dato de IPC que acabamos de conocer? Y cómo es que, bueno, si las medidas del Gobierno están teniendo efecto, teniendo en cuenta que vemos cómo los alimentos no dejan de subir. Bueno, los datos del IPC yo creo que en términos globales van en una línea de caída de la inflación muy importante, ¿no? Si bajamos y analizamos más en profundidad los datos, hay dos elementos que nos llevan a que eso tiene que tener una compensación por la vía de los salarios, y lo tiene que tener de una manera muy especial con el salario mínimo interprofesional. Uno, el precio de los alimentos. Es evidente que el precio de los alimentos está absolutamente fuera de control, y no porque suban los alimentos en origen, no como consecuencia de la subida del precio de los alimentos, sino como consecuencia de la especulación de las redes de distribución en nuestro país. Las empresas de distribución son verdaderos elementos que chupan los beneficios de los que lo producen, y a la vez aumentan los precios a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y yo creo que el Gobierno tiene que intervenir, porque efectivamente hay un problema de competencia. Y yo vuelvo a reclamar una vez más a la Comisión de la Competencia que intervenga. Si quieren que les diga la verdad, me parece penoso que se haya aprobado la bajada del IVA, que se diga, me parece penoso que se haya aprobado la bajada del IVA, porque yo no soy muy partidario de bajar el IVA. Yo soy partidario de que paguemos de acuerdo con nuestras rentas, y en todo caso, si hay que redistribuir, se haga en función de las necesidades de las personas, y el IVA, desde ese punto de vista, es un impuesto que nos trata a todos igual, cuando en realidad no es lo mismo una familia que otra familia. Pero más allá de eso, es absolutamente escandaloso que no se esté reflejando en los precios la bajada del IVA, y es escandaloso que primero se diga que se va a perseguir, luego que no se sabe cómo se va a perseguir, y que finalmente la Comisión del Mercado de Valores y la Competencia pues esté esperando a ver qué es lo que ocurre. Este país tiene que tener instrumentos que nos permitan acabar con los oligopolios que se están produciendo tanto en el sector de la distribución como en los carburantes. Lo que está ocurriendo con los carburantes en el mes de enero es otra situación absolutamente escandalosa e injustificable. ¿Por qué están subiendo los precios de los carburantes si en origen el petróleo está más bajo que estaba anteriormente? ¿Cuáles son las razones? Un mercado no transparente, un mercado monopolizado por unos cuantos, y yo creo que la Comisión del Mercado de Valores y la Competencia tiene que intervenir, y además tiene que intervenir con multas, con cuantías de multas que sean disuasorias para que no se continúen produciendo estas situaciones, porque las multas que ponen tienen un valor tan escaso que efectivamente les sale a cuenta continuar robando a los consumidores en este país. Muchas gracias.